un sistema que no dejaba satisfecho a nadie y que solo propiciaba autoritarismo, abuso de poder y mucha corrupción. Ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas tardes, agradezco a todos ustedes la oportunidad de encontrarnos de nueva cuenta en este encuentro universitario. Soy Lorena Pérez Romo, fungí como juez de control y de enjuiciamiento en el estado de Colima por más de 4 años y actualmente con grandes juristas me encuentro conformando el 5º tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Asimismo, conformo el pleno de circuito en la Ciudad de México con 10 magistrados de cada uno de los tribunales en materia penal de esta ciudad. Y el día de hoy, como les dije el año pasado, vamos a realizar un taller. Esto no es una conferencia, es un espacio en donde a través de la interacción se construye conocimiento, pero sobre todo se desarrollan habilidades. Para ustedes especialmente, en este taller, 2 de las audiencias preponderantes del sistema penal acusatorio. La audiencia inicial, la audiencia intermedia con un tema de violencia de género. También vamos a analizar todas las etapas del sistema acusatorio, la segunda instancia como derecho humano y desde la magistratura, el amparo indirecto y directo. Es un taller sumamente ambicioso porque vamos a aplicar las tesis de jurisprudencia más importantes del sistema penal acusatorio obligatorias. Quédense por favor con nosotros. Les prometo que vamos a desarrollar habilidad en este taller. Y comenzamos. Primeramente, como ustedes lo saben, tenemos el procedimiento penal. Etapas, investigación, intermedia y juicio oral. En contrapostura con el proceso penal que comienza con la audiencia inicial. Así, termina con la sentencia firme, que es aquella que ya se encuentra confirmada por la segunda instancia. En la audiencia inicial tenemos diferentes fases, jóvenes universitarios. El control de detención, la imputación, la vinculación a proceso, la medida cautelar y, por supuesto, el plazo de cierre de investigación. ¿Pero qué no se analiza en un control de detención? Ya lo estableció así la primera sala de la Suprema Corte. No comprende la ejecución de órdenes de aprehensión. Así, en la contradicción de tesis 444-2019, la primera sala precisó que en una orden de aprehensión la privación de la libertad ya se encuentra justificada legalmente. Por lo tanto, lo único que se analizará es si esta orden de aprehensión se materializó en diversa persona, que por supuesto pasa, pueden ser homónimos, o una posible violación a derechos humanos, como puede ser la tortura. Así, ¿qué si se analiza en un control de detención? Pues precisamente esos medios de conducción a esa audiencia. ¿Cómo fue presentada esa persona ante el juez de control? Hay un análisis jurisdiccional para analizar si este medio de conducción se encuentra ajustado a los requisitos constitucionales y legales respectivos. Ahora bien, un tema que me parece sumamente importante son las facultades que tiene la Autoridad de Seguridad Pública. Por ejemplo, la simple mediación. Vamos a pensar que estamos en un cruce vial y tú y yo estamos ahí parados, esperando que el semáforo cambie. En eso llega la Autoridad de Seguridad Pública y nos pregunta si nos sucede algo o se identifica o nos invita a pasar por esa calle. Ojalá que siempre suceda así, ¿verdad? Esa es una simple mediación y la Autoridad de Seguridad Pública se encuentra facultado para hacerlo. Ahora bien, vamos a suponer que en ese mismo cruce, la Autoridad de Seguridad Pública observa que va pasando un vehículo, pero que aparentemente adentro hay un sobre que contiene una gran cantidad de droga. Ahí, la autoridad puede realizar una restricción temporal de ese derecho a la circulación y al tránsito tanto del vehículo como de los pasajeros. Ahora bien, si llega a comprobar que efectivamente ese envoltorio contiene alguna droga, podrá realizar una detención en sentido estricto. Pero para todo esto hay un concepto sumamente importante en el sistema acusatorio y es el de la sospecha. No se puede detener a una persona por una sospecha simple o un criterio subjetivo basado en la apariencia, en la forma de vestir, en que si tenemos o no tatuajes o en la forma de hablar o en los gritos. Es necesaria una sospecha razonada objetiva, es decir, se actualiza objetivamente con instrumentos en materia del ilícito, sujetos, lugares, horarios, y esto es sumamente trascendente para analizar si hay una conducta evasiva. Vamos a ese mismo cruce vial, donde estamos ustedes y nosotros ahí esperando que cambie el semáforo,
y de repente llega una persona que tiene lo que aparentemente es un arma fajada en la cintura. ¿Y cómo se da cuenta la autoridad? Porque observa que hay una cacha. En ese momento, la persona que porta el arma ve a la autoridad de seguridad pública y sale corriendo. Esa es una conducta evasiva que actualiza una sospecha razonada objetiva. También, si esa misma persona llega y nos empieza a empujar a todos nosotros, pensaremos que es una conducta desafiante, o simple y sencillamente, si está muy nerviosa y trae esa arma y la agarra, pues pensaremos en un comportamiento inusual que activa la sospecha razonada objetiva. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque podemos pensar que la mayoría de los asuntos en nuestro país, cuando se detiene una persona y es llevada a una audiencia inicial, se realiza por una flagrancia, es decir, que el delito brilla a todas luces, que en ese momento la persona está golpeando a la otra, que en ese momento le está robando, pero no sucede así. Por ello, la Corte creó los controles provisionales preventivos. Y digo que es un concepto de la Corte porque en el Código Nacional no se comprenden. Y estos ocurren antes de que la autoridad se dé cuenta de que se está realizando un acto en flagrancia. Por supuesto, un acto ilícito. ¿En qué consiste este control provisional de la detención en un grado menor? Pues consiste en limitar provisionalmente el tránsito de las personas, de los vehículos, preguntar a una persona sobre su identidad, su ruta, los motivos de la presencia a altas horas de la noche en un lugar. Ahora bien, volvamos al asunto donde tenemos ese vehículo y la autoridad ya inspeccionó de manera ocular que hay posiblemente droga dentro de ese vehículo. Si de alguna manera se acerca más y se percata de que efectivamente es droga, puede realizar un control en un grado mayor sobre la vestimenta de las personas, las pertenencias, incluso en el interior del vehículo, porque dicho sea de paso, jurídicamente el vehículo no constituye un domicilio. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de todos estos controles? Pues prevenir algún posible delito, corroborar la identidad de una persona, sobre todo en asuntos de secuestro, y claro, salvaguardar la integridad de la vida, y hay que decirlo, de los agentes de seguridad pública. Ahora bien, llegamos propiamente a la etapa de control de detención donde la persona ya se encuentra ante el juez. Solo en caso urgente, que es aquel mandamiento de una autoridad investigadora que realiza por escrito cuando posiblemente se está cometiendo una conducta ilícita, que es un delito grave o de prisión preventiva oficiosa, hay un gran riesgo de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia y, por supuesto, no se encuentra un juez de control disponible. Por eso esta figura cada vez va más en desuso, porque los jueces de control en nuestro país se encuentran 24 horas, 365 días al año disponibles para ustedes. Ahora bien, la siguiente forma de medio de conducción sería propiamente la flagrancia. El delito brilla a todas luces. Y entonces llegamos a la audiencia de control de detención, donde el juez, futuros jueces de control, van a analizar primeramente si hubo datos suficientes para detener a esta persona en flagrancia, la existencia de una querella o denuncia respectiva y, por supuesto, si se ejerció la acción penal dentro del término de 48 horas. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cómo se cuentan estas 48 horas? Pues precisamente de esta forma. La Constitución nos marca que cuando una persona es detenida, volvamos al cruce vial, donde esta persona portaba el arma, y en ese momento la autoridad la detiene. La Constitución nos dice inmediatamente, este tiempo es el que justifica la detención, la lectura de derechos, por supuesto el aseguramiento del arma y el traslado de la persona a la autoridad investigadora, es decir, al agente del Ministerio Público. Esto es bien importante, porque si bien es cierto, dice que inmediatamente tenemos que considerar que pueden pasar 15 minutos, media hora o incluso hasta 2 horas en este tipo de traslados, dependiendo la evidencia y la forma en que se llevó a cabo la detención. Ahora bien, una vez que es recepcionada la persona y la evidencia por el agente del Ministerio Público, de ese momento de recepción a que se solicita la audiencia inicial al juez de control, no deben de transcurrir más de 48 horas, porque entonces sería ilegal esa detención. Vamos a nuestro primer taller en violencia de género. En la hora y fecha indicada por el auxiliar de sala, procedemos a dar inicio a esta audiencia. Primera fase, control de detención. Escucho a las partes. Ministerio Público Federal con datos registrados previamente. Defensor Público Federal con datos ya proporcionados. Doctor Samuel. Señoría, esta Fiscalía solicita que califique de legal la detención del señor Samuel. Esto, toda vez que fue localizado, solo instantes después de haber privado de la vida a una mujer
que llevara por nombre Mariana. Para el efecto, le cito dos elementos que son importantes en estos hechos. El primero es que tanto el detenido como la víctima fungían como médicos en un hospital del IMSS. Y el segundo es que entre el detenido, así como la víctima, existía una relación de noviazgo. El día de los hechos, el doctor Samuel, aquí presente, acudió a la oficina de la víctima. Permaneció en ese lugar aproximadamente 10 minutos. Instantes después de esto, de haber salido, la asistente de la doctora, de nombre Adriana, ingresó a esta oficina para encontrar el cuerpo de su jefa tendido en el suelo. Esto después, solo momentos después de que acababa de salir el doctor Samuel. Cuando la encontró la asistente de nombre Adriana, solamente la víctima alcanzó a decir Samuel, precisamente el nombre del detenido. Derivada de esta situación, se llamó a la policía. Sin embargo, cuando llegaron los agentes, ya encontraron a la víctima sin vida. Localizaron una jeringa inserta en su brazo izquierdo, así como hematomas en sus brazos, y también localizaron rasgaduras en su ropa, lo cual da cuenta de que existió violencia sexual. Derivada de esta situación y por el señalamiento, fue que a las 14:30 del día de ayer, los agentes de policía detuvieron en flagrancia al señor Samuel. Una hora después, fue puesto a disposición de esta fiscalía y el día de hoy, a las 14 horas, se puso a disposición de este centro de justicia. Es cuanto. Contradicción de defensa. Su señoría, contrario a lo que aduce el fiscal, estamos ante una ilegal detención, toda vez que el señalamiento no fue sino una petición de auxilio que le realizaron al señor Samuel, ya que este es médico y era pareja sentimental de la víctima. Asimismo, la testimonial de la señorita Adriana no debe de tomarse en consideración, puesto que ella no fue testigo presencial de los hechos. Es cuanto. Señor Samuel, ¿alguna última manifestación? Ninguna. Cierro el debate y procedo a resolver. Concuerdo con la Fiscalía en algo. En este caso la flagrancia no brilla a todas luces, es decir, no tenemos un homicidio doloso que se haya realizado en un preciso momento. Lo que tenemos obviamente es una entrevista con un asistente que dio cuenta de que la última persona que estuvo precisamente con la víctima fue el doctor Samuel. Además, circunstancias concomitantes al hecho que nos precisan que antes de expirar, la víctima dijo Samuel. Y precisamente esto me lleva a una flagrancia por señalamiento. Además, hay indicios que presumen la misma. Pero lo más importante, debemos aplicar el protocolo de perspectiva de género, pues la Fiscalía, contrario a la defensa, ha dado manifestación de circunstancias relacionadas con violencia sexual. Por ello considero que la aplicación de este protocolo es necesaria. Además, también considero que las circunstancias contextuales, es decir, que este fallecimiento con la pareja sentimental se realizara en el lugar de trabajo, es una más de las circunstancias que analizo de manera libre y lógica. Tomando en consideración todo ello, controlo legal la detención. El doctor Samuel seguirá detenido y cierro esta audiencia con esta legalidad, otorgando copia de audio y video, y por supuesto de la versión escrita. Como lo hemos visto en esta primera fase de control de detención, se analizó un caso de violencia de género. Son dos médicos de una institución federal, donde minutos antes de morir, el novio de esta persona acudió al consultorio de Mariana, médico en esta institución. Esto es bien importante porque aquí lo que se señaló en esta primera fase de nuestro taller es que Mariana falleció muy probablemente a causa del doctor Samuel. Sin embargo, en esta primera fase lo que se analizó fue específicamente si hubo flagrancia o no. Y sí la hubo, pero fue en términos del 146 fracción segunda. Una flagrancia que no brillaba a todas luces, sino por señalamiento. Ahora bien, posterior a esta etapa de la audiencia, ¿qué es lo que procede? Que la agente del Ministerio Público realice su imputación, que es precisamente narrar el hecho atribuido, en este caso, que el doctor Samuel asesinó a Mariana. La forma de intervención directa, dolosa, título de autor. La clasificación jurídica. En el control de detención no tenemos propiamente esta clasificación. Pudiéramos pensar que puede ser un homicidio doloso. Y por supuesto el nombre del acusador, que puede ser el nombre de los agentes policíacos que detuvieron en ese momento al doctor Samuel. Posterior a esto, el juez va a preguntar lo siguiente. Imputado, ¿quedaron claros estos hechos? Samuel, ¿quedaron claros? Y tengan mucha
pero mucha atención en esto, futuros defensores. No le están preguntando a su cliente si es inocente, si participó o no en los hechos o si la fiscalía es una mentirosa. No. Lo único que ustedes tienen que responder es si quedaron claros estos hechos tanto para la defensa como para el imputado. Es decir, si los entendieron. Si no los entendieron, entonces el agente del Ministerio Público tendrá que explicar y aclarar los hechos que se le imputan. Ahora bien, el juez de control va a preguntar al imputado si desea o no declarar. Acuérdense que ambos, es decir, declarar o no, son derechos constitucionales en nuestro sistema. Posterior a ello, el fiscal va a solicitar la vinculación a proceso. ¿Cómo lo hace? Mediante la exposición de datos de prueba. Y ustedes me preguntarán qué es un dato de prueba. Pues es aquella referencia lógica sobre los documentos que existen en una carpeta de investigación. Pensemos, por ejemplo, en la información que proporcionó la asistente de la doctora, es decir, Adriana. Entonces, el agente del Ministerio Público va a exponer de manera resumida y argumentando de manera oral esos hechos que en la entrevista manifestó Adriana, por ejemplo, el policía. Ahora bien, también le corresponde al agente del Ministerio Público establecer que se ha cometido un hecho con apariencia delictiva y la probabilidad de que Samuel lo cometió. Esto es sumamente importante porque entonces la defensa ya tendrá su acción en esta etapa. Y va a corresponder al defensor analizar en qué momento desea que se resuelva la situación jurídica de su cliente. Pues eso es una prerrogativa del imputado. Así el juez le va a preguntar: señor Samuel, ¿resuelvo su situación jurídica en este momento dentro del plazo máximo de 72 horas o 144? Algunos de ustedes me han comentado, es que siempre me dice mi maestro que es la duplicidad. No, esta prerrogativa es para el imputado. Incluso si un imputado en audiencia me dice, quiero que me resuelvan en 22 horas, tenemos que considerar dar esa prerrogativa al imputado porque está dentro del máximo de 144. Posterior a ello, la defensa tendrá que analizar si en ese momento tiene datos de prueba para contrarrestar los del fiscal o si es mejor no responder a la solicitud. Es bien importante que consideren que en nuestro país puede haber una defensa activa o pasiva, pero no necesariamente una defensa pasiva constituye una defensa inadecuada. Incluso hay que decirlo, el silencio constituye una defensa legítima. Todo dependerá de la estrategia defensiva que ustedes tengan. Por ejemplo, he visto asuntos donde la audiencia de vinculación el defensor no dice nada y al final gana el juicio, porque es ahí donde consolida su autoridad del caso. Esto será materia de una estrategia. Ahora bien, ¿qué puede hacer posteriormente a esto el juez? La primera opción es que dicte un auto de no vinculación a proceso y esto no impide que la fiscalía siga analizando. Ahora también puede decretar junto con la no vinculación el sobreseguimiento. Me explico. Tuve en una audiencia un asunto donde se llega detenido a una persona por la posesión de droga y la fiscalía narró la imputación que esta droga, al momento de ser detenido, la contenía en un cinturón que tenía pues un apartamiento, hay un compartimiento oculto. En este asunto impuse la medida cautelar de prisión preventiva justificada porque me pareció que había tema para que la persona se sustrajera a la acción de la justicia. Ahora bien, la defensa solicitó que se resolviera su situación jurídica hasta el término de 144 horas. Y como se había impuesto una medida cautelar de prisión, sea justificada o sea oficiosa, la defensa tiene el derecho a ofertar medio de prueba. Y ustedes me dirán, ¿qué es un medio de prueba? Pues es precisamente ya el desahogo. Vamos al ejemplo del feminicidio. Si habíamos dicho que la entrevista leída por la agente del Ministerio Público era un dato de prueba, el medio de prueba constituiría que fuera precisamente la asistente Adriana a declarar ante el juez y responder preguntas tanto de la defensa como de la agente del Ministerio Público. Pero en este caso, en específico, volviendo a la posesión de droga en el cinturón, la defensa ofertó un video del C5 donde aparecía específicamente cómo fue detenida aquella persona. Cuando se desahogó el video en la audiencia, lo que analizamos es que en el momento de la detención que había ocurrido en una vía pública, la persona no poseía droga y tampoco traía cinturón, es decir, no había ningún delito que perseguir. Por lo tanto, emití el auto de no vinculación a proceso, levanté todas las medidas cautelares y registros y decreté el sobreseguimiento. Ya la fiscalía no puede investigar y además instauré un procedimiento en contra de los agentes policíacos.
Pero ¿qué pasa si continúa este proceso? Y podemos llegar incluso a un auto de vinculación. Vamos a ver esta siguiente parte del taller de violencia de género y les pido por favor que pongan mucha atención en dos circunstancias. Primeramente, la clasificación jurídica y, por supuesto, la declaración del doctor Samuel. Ahora, indicada por el auxiliar de sala, damos continuidad a esta audiencia inicial. Formulo imputación. Señor Samuel, se hace de su conocimiento que esta fiscalía sigue una carpeta de investigación en su contra por el delito de homicidio de una mujer. Señoría, solamente pedir que se tenga por formulada la imputación y la clasificación jurídica es por el delito homicidio, como lo comenté, doloso. ¿Es cuánto? Ha quedado claro, su señoría. Todo claro. Señor Samuel, ¿es su deseo declarar en esta audiencia? No. Solicito la vinculación a proceso al tenor de la siguiente información y datos de prueba. Primero, que se tiene conocimiento de la privación de la vida de una mujer, la cual se colige del levantamiento de cadáver, así como de los dictámenes de necropsia y toxicología, en los cuales se da cuenta que la causa de muerte fue un paro respiratorio ocasionado por una intoxicación derivada de una sobredosis del fármaco denominado proparferol. Así también, en estos dictámenes se da cuenta que existieron rasgos de violencia sexual sobre la víctima. También, respecto a las circunstancias de este hecho, se da cuenta con dos entrevistas. La primera, con la señora madre de la víctima, quien da cuenta de la relación que existía entre el imputado y la víctima. Así también como que el señor Samuel ejercía violencia psicológica sobre la víctima. Por otro lado, se cuenta con la entrevista del asistente de la víctima de nombre Adriana, quien señaló que la última persona que estuvo antes de encontrarla sin vida fue el señor Samuel. ¿Es cuánto? Le pregunto al señor Samuel si desea que resuelva su situación jurídica en este momento o dentro del plazo máximo de 144 horas. En este momento, y deseo declarar de manera libre. Doctor Samuel, ¿va a responder preguntas tanto de la defensa como de la fiscalía? Ninguno de los dos. Es su derecho, lo escuchamos. Tuve la fortuna de conocer a mi Mariana cuando la asignaron en el área de urgencias. Desde que nos conocimos tuvimos una conexión inmediata, pues a ambos nos encantaba la poesía y solíamos utilizar citas como una especie de código entre nosotros. Al poco tiempo ella me presentó a su mamá, una mujer de carácter muy difícil que siempre estuvo en mi contra. Y yo no entiendo por qué, si lo único que yo hacía era apoyar a su hija a crecer profesionalmente. Gracias a que yo le presenté a mi Mariana a las personas indicadas y, obvio, con mi apoyo, logré el ascenso como subdirectora. Ser subdirectora se le complicó mucho y le estresaba demasiado, pues sumándole la situación actual en México derivada de la pandemia, le generaron miles de problemas que no pudo resolver, pues yo ya no estaba a su lado para ayudarla como siempre. El día de los hechos habíamos discutido por teléfono. Ella me culpaba a mí por sus errores en el trabajo, así que le pedí que lo habláramos en persona. Al terminar mi turno fui a su oficina a buscarla. La encontré sentada en su escritorio llorando, así que la tomé de la mano y le dije, por favor, amor, separemos nuestra relación sentimental de la profesional, pues esto nos está generando muchos problemas. No sé por qué ella reaccionó de manera sumamente agresiva y se lanzó contra mí. Intentó golpearme y lo único que yo pude hacer fue abrazarla fuertemente. Mientras esto sucedía, ella me gritaba, eres un poco hombre, seguramente tienes planeado abandonarme cuando más te necesito. Cuando por fin la tranquilizó un poco, la solté y noté que algunos botones de su blusa se habían roto. Le pregunté si quería estar sola, a lo que ella me dijo que sí, que tenía algo muy importante que hacer, algo que ella había pensado desde hace mucho tiempo y que era momento de hacerlo. Yo supuse que se refería a renunciar a su ascenso y regresar a su puesto anterior, pues previamente ya me había mencionado que quería hacerlo. Salí de la oficina, no sin antes decirle, te amo, amor, y yo te apoyaré en cualquier decisión que tú tomes. Me pidió que cerrara la puerta con seguro y fui con su asistente. Ella me dijo, ay doctor, usted no se merece una relación así. Yo intenté cambiar de tema y mientras conversábamos le notificaron a su asistente de una emergencia médica, por lo cual fue a buscar a mi Mariana. Tocó la puerta en repetidas ocasiones y al no obtener una respuesta y notar que estaba cerrado con seguro, decidió abrir con su propia llave. Fue ahí cuando escuché el grito de auxilio y corrí a la oficina para encontrar a mi Mariana tirada en el piso. La tomé entre mis brazos y descubrí esa jeringa insertada en su brazo izquierdo, así como esa nota suicida en la que mencionaba que terminaba con su vida. Esa es la verdad. Yo todavía no asimilaba la muerte de mi Mariana, cuando ya estaba arriba de una patrulla siendo señalado como el principal sospechoso. Esta es toda la verdad y es todo lo que puedo decir, su señoría. Muchas gracias, doctor Samuel.
De conformidad con el artículo 316 del Código Nacional, advierto que hay datos de prueba ofertado por la Fiscalía de manera suficiente, idónea y pertinente para establecer un hecho que la ley señala como delito. Pero es importante señalar que, como ya lo estableció la Corte, no es un homicidio doloso en este caso lo que advierto. Y en esta posibilidad puedo agravar incluso la situación jurídica del imputado. Y considero que bajo la premisa de razones de género estamos ante un feminicidio. Y esto es así porque existía una relación sentimental. Pero además de los datos de prueba, de estos informes, de las entrevistas, de estos dictámenes, se advierte la presencia, la probabilidad de la presencia de violencia sexual, pero sobre todo psicológica. Por lo que considero vincular a proceso al doctor Samuel por este ilícito y que lo cometió de manera probable, de manera directa, dolosa y a título de autor. Asimismo, en consecuencia, este delito es de prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, el doctor Samuel estará recluido y esta prisión no podrá durar más de 2 años en reclusión. Importante también señalar que solicito a las partes plazo para el cierre de investigación. 3 meses, su señoría. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Como ya lo ha establecido la Corte en la jurisprudencia feminicidio, las autoridades encargadas de esta investigación tendrán que realizar todas las diligencias bajo la premisa de la perspectiva de género. Porque siempre que exista una muerte violenta de una mujer, incluso cuando a primera fase se estimen cuestiones criminales, de accidentes o, como en el caso de un suicidio, tendremos que analizar esto bajo esta perspectiva. Pues la declaración del doctor Samuel en ningún momento controvirtió las manifestaciones de la Fiscalía y su imputación a un grado de incredibilidad o irrisoriedad. Cierro esta audiencia otorgando a las partes copia de audio y video y de versiones escritas. Como lo hemos visto de esta parte del taller, el doctor Samuel fue vinculado a proceso. Y esto es bien importante porque en la clasificación jurídica, donde se establece este hecho que la ley señala como delito, si bien es cierto, la Fiscalía imputó por el delito de homicidio doloso, la juez de control estableció que era el delito de feminicidio, incluso agravó esta conducta. Y ya lo ha establecido también la primera sala, que esto es factible porque no hay una prohibición para el juez de establecer la verdadera y correcta clasificación jurídica. Sin embargo, los hechos quedan intocados. Ahora bien, ¿qué efectos tenemos en una vinculación jóvenes universitarios? Pues miren, prioritariamente, cuando ya se dicta la vinculación a proceso, tenemos ese delito por el cual se va a seguir el mismo. Y esto es bien importante porque ya lo ha establecido en un criterio obligatorio el Pleno de Materia Penal del primer circuito, donde se precisa que este concepto de la clasificación jurídica impacta hasta en conflictos competenciales. Es decir, si hubiera un conflicto competencial entre un juez de control de un estado y un juez federal, la clasificación jurídica va a regir esta competencia, no los hechos, sino el delito. Ahora, otro de los efectos de la vinculación es que posibilita la terminación del proceso. Y esto es sumamente trascendente para nuestro sistema de justicia acusatoria. ¿Y qué significa esto? Que tenemos ciertos mecanismos por medio de los cuales se va a terminar con la causa y se va a sobreseer. Esto implica que se extinga la acción persecutoria. El primero de ellos es el acuerdo reparatorio, que proceden delitos patrimoniales sin violencia, culposos y por querella. Como ustedes ven, aquí el feminicidio no aplicaría. Este acuerdo reparatorio se realiza entre la parte ofendida y, por supuesto, el imputado. Puede ser ratificado antes de ser judicializado el asunto ante el agente del Ministerio Público y ya una vez que la persona es presentada ante el juez de control, entonces lo autoriza precisamente la autoridad judicial. Ahora bien, si este acuerdo se lleva a cabo, se extingue la acción persecutoria. Otra de las soluciones alternas que tenemos en nuestro sistema penal acusatorio es la suspensión condicional del proceso. Esto aplica para aquellos delitos cuya pena privativa de prisión no excede la media aritmética a los 5 años. Quiero poner un ejemplo por citar el 420 del Código Penal Federal en materia de tala de árboles, es decir, de árboles que son protegidos en una norma oficial mexicana. En este caso, la suspensión condicional del proceso la solicita la defensa y le dice al juez que por favor se lo otorgue y que se va a obligar a realizar ciertas condiciones. En uno de los casos, en este delito ambiental, el imputado me dijo, yo me comprometo durante el término de 1 año a sembrar 20 árboles por mes.
Y efectivamente la gente del Ministerio Público estuvo de acuerdo. En esta circunstancia nos citamos después de un año de audiencia donde se sobreseyó el asunto porque se comprobó por la autoridad de medidas cautelares y supervisión de la suspensión condicional del proceso que efectivamente se había cumplido con estas condiciones, es decir, con la siembra de los arbolitos. Con esto sobreseyó el asunto y por supuesto se extinguió la acción penal. Importante señalar, el término mínimo de las condiciones serán por 6 meses y no excederán de 5 años. Ahora bien, la terminación anticipada por excelencia en nuestro sistema penal acusatorio es el procedimiento abreviado. Aplica para cualquier tipo de delito y el único legitimado para solicitarle es el agente del Ministerio Público. Esto es bien importante porque es una transacción. Si el acusado admite su responsabilidad en los hechos y además renuncia a un juicio oral, se puede celebrar un procedimiento abreviado que es solicitado por el agente del Ministerio Público y donde el agente del Ministerio Público le ofrece una pena inferior a la mínima. Es decir, el Código Nacional prevé que el agente del Ministerio Público puede disminuir esta pena hasta en 1/3 en delitos dolosos y en 1/2 en delitos culposos. Me explico con un ejemplo. El muy de moda delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita tiene una pena mínima de 5 años. Si pensáramos que la agente del Ministerio Público puede reducir hasta 1/3, sería 1 año, 8 meses. En este caso, la gente puede reducir 1 día, 3 días, 3 meses, 1 año o 1 año, 8 meses como máximo. Si fuera la máxima de reducción de la pena mínima de este delito, le ofrecería al acusado, si acepta su responsabilidad y renuncia al juicio oral, 3 años, 4 meses. ¿Y por qué es importante esta figura? Porque termina el proceso, se dicta una sentencia en procedimiento abreviado y, por ejemplo, en el Código Penal Federal se contempla para aquellos delitos menores a 4 años de pena que haya sido ya determinada en sentencia, esta condena condicional que en primo delincuentes permite incluso que puedan quedar en libertad. Por otra parte, tenemos las medidas cautelares, que es un efecto más de la vinculación al proceso. En el caso del feminicidio ya vimos que era una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa porque el feminicidio se encuentra contemplado en el 19 constitucional. Esto es bien importante, aquí no hay debate. Ahora bien, las medidas cautelares van de la menos lesiva, que sería la presentación periódica, que el imputado vaya a firmar electrónicamente cada 15 días, 1 mes, 3 meses, o la más lesiva, la prisión preventiva, que puede ser, como ya lo dijimos, oficiosa o justificada. Es bien importante señalarles, el sistema penal acusatorio no es una puerta giratoria. En estos casos, el juez de control va a analizar, según los argumentos de las partes, qué tipo de medida es la proporcional idónea. Me explico como un ejemplo. Teníamos en audiencia una persona que fue llevada a la audiencia inicial por un delito de portación de arma de fuego sin licencia. Obviamente ustedes saben que la prisión preventiva oficiosa no está contemplada para este delito. Sin embargo, de los argumentos de la Fiscalía, se citó que esta persona había inasistido de manera muy reiterativa a varias citaciones, pero además que la arma afecta se encontraba relacionada con otro proceso en el fuero común por feminicidio. Yo llegué a la conclusión de que la medida cautelar idónea era la prisión preventiva justificada y fue lo que impuse. Para terminar esta audiencia inicial, se solicita a las partes que manifiesten cuál es el término para el plazo de cierre de investigación. Esto es bien importante porque aquí ya no hay un monopolio por parte de la gente del Ministerio Público para investigar. He visto asuntos bien interesantes, sobre todo en audiencia de juicio oral, donde las investigaciones de las defensas privadas y sobre todo los defensores públicos han llevado incluso a entrañar documentos confidenciales de nuestro ejército mexicano. Ahora bien, esta propuesta podrá ser por un máximo de 2 meses o hasta 6 meses y que puede ser prorrogada en defensa adecuada por el imputado. Una vez que se cierra el plazo de cierre de investigación, corresponde actuar a la Fiscalía. En 15 días debe de solicitar 3 cosas al juez de control. También es importante señalar que este plazo se prorroga por 15 días más al procurador si es que la agente del Ministerio Público no realiza la solicitud correspondiente. Esto, en tesis aislada, ha sido determinado por la Suprema Corte en el sentido de que es un plazo constitucional. Así, puede solicitar, por ejemplo, la suspensión del procedimiento. ¿En qué casos?
Supongamos que la medida cautelar no fue lo suficientemente proporcional y idónea y que la persona se sustrajo a la acción de la justicia. Entonces va a solicitar la suspensión del procedimiento. Ahora bien, supongamos que el imputado murió. Si murió, entonces puede solicitar el sobreseimiento total de la causa, si fuese un solo imputado. Y por supuesto, si vamos a continuar con este procedimiento, puede formular acusación. Y esto es bien importante porque este documento de la acusación prevalece porque se establece primeramente por escrito y se corre traslado a las partes. Sin embargo, ello implica también que el agente del Ministerio Público tiene que formular esta acusación de manera verbal. Y llegamos a la audiencia intermedia, cuyo objeto principalmente es la depuración de hechos controvertidos. Aquí las circunstancias de hecho que pueden ser depuradas para llevar un juicio oral lo más filtrado posible. También hay un ofrecimiento a admisión y exclusión de medio de prueba en esta audiencia. ¿Cómo comenzamos esta audiencia que vamos a ver en unos momentos en el taller respectivo? Con lo siguiente. Como les dije, el fiscal expone en forma resumida su escrito de acusación. ¿Y por qué en forma resumida, me dirán? Pues porque ya corrió traslado con la acusación escrita. Y también me preguntarán, ¿y qué pasa si de repente hay contradicción entre lo que dijo verbalmente y lo que tenía por escrito? Acuérdense que el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que siempre prevalecerá en el sistema acusatorio la versión oral. Por otra parte, se pueden realizar acuerdos probatorios. ¿Y qué tiene o en qué consiste un acuerdo probatorio para que se realice entre la defensa y el Ministerio Público? Vamos al caso del feminicidio, cuyo taller de la audiencia intermedia vamos a ver en unos momentos. Supongamos que se tiene que comprobar por quien tiene la carga de la prueba, que es el agente del Ministerio Público, tres cosas. Primeramente, la privación de la vida. Segundo, de una mujer, y esto puede ser de manera jurídica y o biológica, y por supuesto la razón de género. Y en el caso de Mariana, las partes están de acuerdo con que Mariana era una mujer, entonces realizan un acuerdo probatorio. ¿Qué significa esto? Que ya no vamos a tener que llevar a juicio medios de prueba correspondientes a dictámenes periciales o el acta de nacimiento de Mariana. Y para terminar con esta audiencia, se realiza una de las partes más importantes y que vamos a ver a continuación, el ofrecimiento de medios de prueba. Por ejemplo, la testimonial de la madre de Mariana o de su asistente Adriana. La pericial en criminalística o la del perito en grafoscopía con esta supuesta nota suicida. O incluso la documental de la nota suicida, que sabemos que no va a poder ser introducida por Mariana, y entonces llevaremos a un perito, el perito en grafoscopía, que va a introducir a juicio esta documental y va a dar cuenta de su análisis. Para terminar con lo siguiente, la exclusión de medios de prueba. ¿Y por qué se excluyen los medios de prueba en una audiencia intermedia? Pues precisamente para no llevar prueba ilegal o ilícita al juicio oral y que sea lo más depurado y ágil posible. Acuérdense que los principios es que prevalezca la continuidad y la concentración. Ahora, un ejemplo de medio de prueba sobreabundante. Supongamos que la defensa pretende comprobar mediante 10 testigos que Mariana y Samuel tenían una relación sentimental. Esto es sobreabundante, con 1 o 2 testigos sería suficiente. O supongamos que alguna de las partes pretende acreditar que Mariana cuando falleció tenía unos tenis fosfo. Esto es sumamente impertinente. O el hecho de una prueba innecesaria. Si ya acordaron las partes en un acuerdo probatorio que Mariana era una mujer, sería innecesario llevar un perito y un dictamen sobre la apariencia física de Mariana. Así, vamos a ver en este taller las pruebas ilícitas, nulas, contrarias a derecho, y les pido por favor que pongan mucha atención a la exclusión correspondiente. Una vez identificadas las partes, procedemos a dar inicio a la audiencia intermedia. Señoría, esta Fiscalía solicita que se tengan por reproducidos los hechos descritos en la acusación que fue presentada por escrito. A su vez se precisa la clasificación jurídica por el delito de feminicidio. ¿Es cuánto? Defensa. Consentimos, su señoría. ¿Hay alguna incidencia, excepción que hacer valer o acuerdo probatorio? Sí, señoría. Por parte de esta Fiscalía, incidencias y excepciones ninguna, pero acuerdo probatorio sí hay una propuesta. Escuchamos. La propuesta consiste en establecer ya la condición de mujer, así como el fallecimiento de la víctima causado por sobredosis de propaferol. También el instrumento del delito consistente en una jeringa. ¿Es cuánto? Defensa.
Estamos de acuerdo, su señoría. Si el descubrimiento probatorio o en sus términos le pido a las partes que oferten sus medios de prueba para juicio. De parte de esta Fiscalía se ofrecen los siguientes medios de prueba. La testimonial a cargo del perito en criminalística, quien declarará en torno a diversos dictámenes que obran en la carpeta. La testimonial a cargo de Adriana, asistente de la Oyoxisa, y la testimonial a cargo de la madre de la víctima. ¿Es cuánto, señoría? ¿Defensa está de acuerdo? Estamos de acuerdo, su señoría, y por parte de la defensa tenemos la testimonial a cargo del perito en grafoscopía, quien introducirá y a su vez declarará sobre una nota suicida, la cual es la documental que también ofrece la defensa. Asimismo, la segunda documental es una serie de fotografías consistente en las copias que se le hicieron a los correos electrónicos que tenía la víctima y una amiga donde mencionaba la depresión. Y mencionaba la depresión que ésta tenía, de la cual podrá dar cuenta el señor Samuel. Así es, ella me entregó personalmente foto de estos correos. Quería que la llevara a nuestra terapia de pareja. Señoría, esta Fiscalía considera que esta prueba es ilícita, toda vez que transgrede la inviolabilidad de las comunicaciones. ¿Es cuánto? Su señoría, se contaba con consentimiento expreso por parte de la víctima. Muy bien, cierro el debate y procedo a resolver. Es importante señalar que la audiencia intermedia tiene dos objetivos: la depuración de hechos controvertidos y, por supuesto, la admisión de medios de prueba para juicio. De lo que advierte es que las partes no están en controversia con respecto a los medios de prueba ofertados, salvo el correspondiente a las fotografías de los correos electrónicos entre la víctima ya fallecida y, por supuesto, una amiga de identidad desconocida. Por ello considero que esta prueba es ilícita, pues la Corte ya se ha pronunciado al respecto. Primeramente, por la transgresión a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, pero también por la transgresión a la privacidad y la intimidad. Y si bien es cierto, la defensa pretende que dicha documental sea incorporada por el aquí acusado, es importante señalar que el doctor Samuel en ningún momento intervino en estas comunicaciones, por lo que ordeno que se emita el auto de apertura a juicio de manera oral y, por supuesto, escrita, y se otorgue a las partes copia de audio y video. También instruye a la administración de este centro de justicia para que fije tribunal de enjuiciamiento y fecha y hora para juicio. Cierro esta audiencia. Como ya lo vimos en esta audiencia intermedia, se analizó el tema correspondiente a la exclusión de prueba ilícita que consistía en estos correos electrónicos. ¿Por qué? Porque la Corte ya estableció que transgreden la intimidad de las personas. Ahora, es bien importante que en el auto de apertura ninguna cuestión que haya sido excluida va a establecerse, porque el auto de apertura a juicio, jóvenes universitarios y futuros jueces de control, es lo que ustedes tendrán como jueces para analizar en la audiencia del juicio oral las pruebas que se van a desahogar. Por eso tiene que ir lo más filtrado posible. Y así se va a establecer primeramente, de manera oral y por supuesto por escrito, el tribunal de enjuiciamiento, es decir, a qué juez o tribunal le corresponde resolver este asunto. Y esto es trascendente para temas de recusaciones. Supongamos que el imputado es hermano de un juez, entonces no podría este juez conocer de este asunto. Ahora bien, se identifica al acusado, en este caso tenemos al doctor Samuel, los hechos a debatir, la Fiscalía va a decir fue un feminicidio por cuestiones y razones de género en una relación sentimental con violencia, y por supuesto que la defensa va a tratar de comprobar su teoría con relación al suicidio porque tiene una teoría activa. Los medios de prueba a exponer ya los escuchamos en la audiencia intermedia, la testimonial de la madre de Mariana, de su asistente, también por parte de la Fiscalía, el perito en criminalística y por supuesto por parte de la defensa, el perito en grafoscopía. Por otra parte, se va a señalar en este auto de apertura a juicio cuáles, o sea, qué personas y sujetos procesales van a ser citados a la audiencia de juicio oral. Generalmente esto lo hacen los centros de justicia a través de sus notificadores, pero también alguna de las partes puede aducir que va a presentar a cierto testigo a la audiencia de juicio oral. Y finalmente las medidas cautelares. En este caso hay una prisión preventiva oficiosa, tomando en consideración que el delito de feminicidio está contemplado en el 19 constitucional. Y así, con este documento llegamos a la audiencia de juicio oral. Y yo les comentaba que es bien importante el auto de apertura, porque uno de los ejemplos que tuve en una audiencia de juicio oral que ya llevábamos por ciertos días, es que la Fiscalía me dice que pretende incorporar a juicio una fotografía de la escena del crimen, donde se advertía precisamente una maleta roja que contenía más de 100 kilos, de cocaína.
Esto fue bien importante porque la defensa en ese momento objetó. Le dije, defensa, ¿pero por qué objeta? Me dice, porque no hay ninguna fotografía que muestre un color de la maleta. A mí el agente del Ministerio Público me dio una copia en blanco y negro, así que la maleta es negra. Y la fiscal le dijo, no, en ese momento dijo, yo lo que tengo aquí es una fotografía a colores, donde se ve que la maleta es roja. Entonces lo que yo hice es ir al auto de apertura. Desafortunadamente, en el auto de apertura juicio únicamente decía que sí iba a incorporar esta fotografía. Por eso es bien importante, futuros jueces de enjuiciamiento y de control, que analicen que en el auto de apertura sea lo más preciso posible para que no haya estas incidencias en la audiencia de juicio oral. Porque como ustedes saben, es la reina de las audiencias. Y el año pasado tuvimos una experiencia porque el ministro presidente nos dijo arriésguense, y pues que se arriesgan ustedes también, y tuvimos un juicio oral de manera improvisada y simulada que la verdad salió súper bien y eso se los agradezco a todos ustedes. Ahora, pues no podemos tener una audiencia de juicio oral presencial, así que les traje algunos personajes virtuales. Tenemos aquí al señor fiscal, a su perito en criminalística, a la madre de Mariana, al defensor, tenemos al asistente Adriana y, por supuesto, a la perito en grafoscopía con relación a esta supuesta nota suicida. Pero vamos a ver cada una de las etapas de este juicio. Yo les voy a contar la historia. La primera fase es el alegato de apertura. ¿Qué prometieron las partes comprobar y demostrar al juez de enjuiciamiento? Primeramente, el fiscal dijo, su señoría, más que un tipo penal, el feminicidio es la representación del Estado combatiendo la máxima expresión de violencia contra la mujer. Por su parte, la defensa adujo lo siguiente. Pretender que un suicidio se califique como un feminicidio, su señoría, es a todas luces inmoral. Así, tuvimos el desahogo de los medios de prueba que se constituyen en prueba en juicio. Vamos a ver qué dijo el perito en criminalística. A pregunta del fiscal con relación a sobre en qué consistió su análisis, una pregunta completamente directa, el perito manifestó que realizó el levantamiento de cadáver, la necropsia y, por supuesto, la causa de la muerte. Por otra parte, en un contrainterrogatorio, la defensa preguntó de manera sugestiva, y lo puede hacer, ¿los espasmos, perito, pudieron originar que la víctima se autoinfligiera daño sin tener control sobre sí misma? El perito dijo sí, es probable. Por otra parte, la asistente Adriana, a pregunta del fiscal, manifestó lo siguiente. ¿A usted le consta o vio el momento en que la doctora se suicidó? Adriana contestó, pues no, pero si hubiera abierto la puerta unos minutos antes, yo creo que sí. Por otra parte, en contrainterrogatorio, la defensa preguntó, de manera muy sugestiva, preguntó lo siguiente. A ver, asistente Adriana, usted indicó desde el inicio que fue un suicidio. ¿Podría mencionarnos por qué cree eso? Adriana respondió, ay, porque le quedó muy grande el puesto a la doctora. Además, yo vi la nota y estoy segura que esa nota que dejó era de su letra. Con esas asistentes, ¿verdad? Y bueno, la testimonial de la madre Mariana, a pregunta del fiscal, contestó lo siguiente. ¿Cómo era la relación que tenía su hija con el señor Samuel? La madre dijo, muy complicada, su señoría. Ella me comentaba que él ejercía violencia psicológica sobre ella. El día de los hechos, ella iba a terminar la relación mediante una carta. Por otra parte, en contrainterrogatorio, la defensa preguntó, ¿a usted le consta la violencia psicológica ejercida por el acusado? La madre de Mariana dijo no, lo sé porque mi hija antes de morir me lo comentó. La perito en grafoscopía con relación a esta supuesta nota suicida, a pregunta de la defensa sobre en qué concluyó su dictamen, respondió lo siguiente. Que la letra del fragmento de esa nota, porque era un fragmento, correspondía a Mariana, que era de su puño y letra y que establecía, ya quiero terminar con esto. Por otra parte, la fiscalía en contrainterrogatorio preguntó, a ver, perito, ¿pero es probable que ese fragmento corresponda a una carta completa? La perito manifestó sí. Eso sería lo más lógico, señor fiscal. Ahora vamos a ver, porque yo les prometí llegar al fallo. Después de los alegatos de clausura, donde las partes manifestaron que habían comprobado sus promesas,
el fallo fue en el siguiente sentido por parte del juez de enjuiciamiento. Primeramente, manifestó lo siguiente, que analizadas de manera libre y lógica estas pruebas, se había determinado y llegado a una convicción de lo siguiente en una sana crítica. Primeramente, que se había comprobado que Mariana, con toda esta cuestión de la pandemia y como médico, sufría de depresión, ansiedad y estrés. Que también, como médica, tenía conocimiento en fármacos y sabía que el propafenol inyectado directamente a la vena producía una muerte indolora. Pero que además se había comprobado por los dictámenes de los peritos que este fármaco producía reacciones que pudieron haber causado estas heridas autoinfligidas, los botones que se desabrocharon y, por supuesto, los hematomas. Además, que había una nota suicida escrita con el puño y letra de Mariana. Y que, por supuesto, Mariana había tenido el tiempo suficiente para inyectarse entre el momento en que salió Samuel de su consultorio y entró Adriana a avisarle que había una emergencia. La conclusión para el tribunal de enjuiciamiento fue la siguiente. Había sido un suicidio y que, por supuesto, esto determinaba un fallo completamente absolutorio y que Samuel quedaba en libertad inmediata y que, por supuesto, también se levantaban todas las medidas cautelares y registros correspondientes. Ahora, yo les prometí que íbamos a analizar y llevar este caso a una segunda instancia porque constituye una parte del proceso penal y además la segunda instancia es parte del núcleo de garantías de un debido proceso y por ello constituye a su vez un derecho humano. Y en este sentido, este asunto fue analizado por una magistrada en un tribunal unitario para establecer este análisis e interpretación y valoración de pruebas de una manera libre y lógica, pero atendiendo a la tesis de la primera sala, es un criterio orientador que no ha sido todavía reiterado, pero es un criterio donde se establece que es inconstitucional la parte normativa de la fracción segunda del 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque esta inconstitucionalidad de esta parte normativa transgrede el derecho a contar con un recurso efectivo y por lo tanto la magistrada puede analizar de manera exhaustiva estas pruebas que fueron desahogadas en juicio. Y concluyó en su sentencia lo siguiente. Vamos a ver en qué consistió. Bien interesante la resolución del Tribunal Unitario por parte de esta magistrada. Primeramente, analizó esta documental de nota suicida publicitada en juicio, pero a través de una armonización y valoración exhaustiva con las declaraciones de Samuel, pero sobre todo del círculo primario de toda persona, mujer o hombre, que sufre violencia. Es decir, la declaración de la madre de Mariana. Para llegar a la conclusión de que esta nota era solamente un fragmento de una carta completa que había redactado Mariana para terminar. Sí, quería terminar con esto, pero no era con su vida, era con la relación tóxica que tenía con Samuel. Y por lo tanto, analizando esta prueba de manera libre y lógica y armonizada, ella llegaba a la conclusión de que Samuel asesinó a Mariana por razones de género, porque en ese momento en que Mariana le dijo que quería terminar con él no lo soportó y de manera impulsiva inyectó esa jeringa en su brazo izquierdo de propafenol, sustancia que causó la muerte de Mariana. Por lo tanto, revocaba esta sentencia y, por supuesto, condenaba a Samuel por el delito de feminicidio. Ahora, gracias a todos ustedes, vamos a analizar, gracias a su paciencia, este análisis del sistema penal acusatorio, pero también desde la magistratura. Y entonces esto implica llevar este asunto a la procedencia del amparo indirecto o directo con relación a esta determinación de la magistrada. Vamos a recordar que el juez de enjuiciamiento dictó un fallo de absolución. Posteriormente, la magistrada del Tribunal Unitario, con esta tesis aislada, determinó condenar a Samuel por el delito de feminicidio. Si ustedes advierten en su pantalla, en esta presentación, tenemos una sentencia de condena, pero no tenemos todavía el establecimiento de la pena respectiva en una audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño tan importante en delitos como el feminicidio. Entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Ustedes considerarían
que en contra de esta determinación, es decir, únicamente la que resuelve la segunda instancia y condena a Samuel, sin la audiencia de individualización de sanciones, ¿es procedente el amparo indirecto o directo? Quiero comentarles que hace unos días, participando en el Pleno en materia penal del primer circuito, determinamos en jurisprudencia que no es procedente contra esta determinación ni el amparo indirecto ni el directo. ¿Por qué? Porque cuando el juez de enjuiciamiento absuelve y la magistrada del unitario condena, se requiere que se remita el asunto de nueva cuenta al competente, que es el juez de enjuiciamiento, para llevar a cabo y celebrar la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Y entonces se regresó este asunto al juez de enjuiciamiento, donde estableció una pena máxima de 60 años de prisión y la reparación del daño correspondiente a la víctima indirecta, que era la madre de Mariana. Y aquí esta determinación sí resulta procedente ser impugnada a través de la apelación y posteriormente a través del juicio de amparo directo. Quiero terminar con un tema que me parece sumamente importante en nuestro sistema penal acusatorio, pero sobre todo en nuestro sistema jurídico. La reforma por y para el Poder Judicial. Y cómo afecta de manera preponderante, importante, pero sobre todo benéfica al sistema penal acusatorio. Volvamos al asunto de la resolución de la magistrada del Tribunal Unitario, donde dice y resuelve con fundamento en una tesis aislada de la primera sala. Tesis aislada que no es todavía obligatoria porque, como ustedes lo saben, no se ha reiterado 5 veces en el mismo sentido sin ninguna contradicción. Sin embargo, esta reforma propone que cuando criterios tan importantes como el que hemos analizado impacten los derechos humanos, en este caso de quienes están sujetos a un proceso penal, esto conformará un precedente obligatorio. Y esto es bien trascendente para una justicia pronta e imparcial en nuestro país. Y sobre todo para el sistema acusatorio, donde lo más importante es la libertad de las personas. También proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune. Otra de las propuestas es que los tribunales de alzada, como yo les expliqué, que era una sola magistrada del Tribunal Unitario, ahora se conformen por 3 magistrados y que configuren los tribunales colegiados de apelación. Esto es trascendente para nuestro sistema porque fortalece el debate, también el proceso deliberativo y redunda en resoluciones de calidad, pero sobre todo en lo que todos ustedes y yo queremos en nuestro país. Una justicia pronta, completa e imparcial. Por otra parte, de verdad quiero agradecerles y felicitarlos por todas las aportaciones que ustedes enviaron a mis redes sociales, las cuales les comparto en este momento y donde yo quedaré a sus órdenes para seguir comentando este material, y donde ustedes aportaron cuestiones que tienen que ver con mucha razonabilidad, con un combate directo a la violencia de género. Es sumamente importante escuchar sus interacciones y ahora, en esta parte del taller, le corresponde a ustedes. Fueron muchas las aportaciones, fueron grandes aportaciones. Por el tiempo del taller únicamente pudimos transcribir para ustedes y presentar las siguientes. Lo más importante es encontrar alternativas encaminadas a la prevención de la violencia de género, ya que existen pocas políticas que tengan como fin esto. La mayoría buscan reparar el daño a las mujeres que ya han sido víctimas de violencia de género. ¿Cómo podemos prevenirla? Lo más importante es brindar especial atención y apoyo al sector educativo de nuestro país. Yo creo que es aceptar que estamos en una sociedad que está llena de prejuicios, llena de estereotipos y sobre todo que tenemos interiorizado el machismo. Hacer entender que la violencia de género no es normal, que la violencia de género existe y que no tenemos que esperar a que nos pase a nosotros para poder hacer algo. Yo creo que la educación es el único pilar que puede erradicar totalmente la violencia de género. Un plan para aquellos alumnos de preescolar, primaria y secundaria enfocada a principios, principalmente 2 medulares, que sea el de equidad y el de respeto. Estas pláticas emitidas por expertos en la materia le brindaría al alumno ciertas herramientas para que pueda desarrollarse en un entorno con la idea de que todos somos iguales. La herramienta más importante con la que contamos para tratar un tema tan arraigado en la sociedad mexicana como lo es la violencia de género, indudablemente es la educación. La educación para las generaciones que siguen
tiene que tratarse en conjunto con las instituciones de educación, con la familia y con la sociedad misma. Sin embargo, urgen respuestas a corto y a mediano plazo, para lo cual es importantísimo una reeducación de la sociedad. La primera de ellas es la educación. La educación es sumamente importante, y muchísimo más en los primeros niveles de vida de niños y niñas, pues esta etapa resulta crucial, ya que en ella se formarán valores que impactarán de por vida en ellos. La educación que se imparte a niños y niñas tiene que fomentar en todo momento las relaciones de respeto e igualdad de género, ya que de esta manera se logrará romper con estereotipos y paradigmas que perpetúan la violencia de género. La represión, intimidación y agresión física y psicológica infligidas a la víctima, más la revictimización en el proceso legal, requieren mucho tiempo. Por ello, es esencial la emisión de campañas informativas desde la educación primaria para que la persona pueda comprender en qué momento su conducta se ha convertido en violencia de género. Solo 1 minuto para replantearse la agresión propia. 1 minuto para comprender a una víctima que finalmente se ha decidido a denunciar sin juzgarla o menospreciarla. 1 minuto para hacer entender a tu amigo que no siempre va a significar no. Y así evitaremos 1 minuto de silencio. Como abogados sabemos que la emisión de leyes y penas punitivas mayores son importantes, pero mientras no exista un verdadero cambio educativo, no habrá ley que valga. Las palabras tardan mucho. Actuar, solo 1 minuto. De verdad que este aplauso, como lo dije el año pasado, es para ustedes, porque ustedes realmente han interactuado muchísimo a través de las redes sociales, donde yo voy a estar a sus órdenes para seguir contestando sus preguntas y aclarar cuestiones que tengan que ver y, por supuesto, compartir este material. Pero tenemos algunas preguntas que nos han solicitado. Por cuestiones de tiempo, son demasiadas, pero como yo les dije, de verdad quedo a su servicio y a sus órdenes en las redes para seguir interactuando con ustedes. Quiero hacer relación a algunas de ellas por los breves minutos que tenemos ya para finalizar esta presentación. Y, por ejemplo, Dante Ancalán, de la Univer. Dante nos pregunta, ¿la citación magistrada a la audiencia inicial constituye un acto de imposible reparación? No, Dante, no constituye un acto de imposible reparación, porque ya lo ha establecido la Corte. La citación que se realiza a una persona para que acuda a la audiencia inicial a enfrentar una imputación es simple y sencillamente un acto que no restringe de manera directa su libertad ni su derecho al tránsito, porque se constituye en un acto futuro e incierto para el juicio de amparo este tema de restricción. Por eso es muy importante que ante una situación se acuda a la audiencia y se confronte la imputación que establece el agente del Ministerio Público. Y por supuesto, hay que decirlo, esto da agilidad a nuestro sistema acusatorio. Por otra parte, tenemos una pregunta de Gerardo Maltrana de la UNAM, donde nos pregunta lo siguiente. Magistrada, desde su perspectiva y experiencia, ¿cuál de los dos sistemas ha funcionado mejor? ¡Wow! Esta pregunta es complicada de contestar, pero yo les voy a decir lo siguiente. La respuesta sería multifactorial. Yo lo que considero es que un sistema funciona cuando los operadores de verdad muestran ese profesionalismo, esa honradez, esa ética que se requiere para juzgar a nuestra sociedad. Así que más que decir que un sistema es mejor que otro, lo que puedo decir es que el sistema acusatorio aporta una continuidad y una concentración que le da una gran agilidad a la justicia en nuestro país. Por eso yo estoy convencida en este sistema. Sin embargo, el ejercicio del mismo dependerá de todos y cada uno de ustedes. Que tengan cero tolerancia a la corrupción, como lo ha dicho el señor ministro presidente, y que de verdad trabajen de una manera profesional para, como servidores públicos, realmente administrar la justicia en este país. Por otra parte, tenemos de Patricia de Jesús del TEC de Monterrey la siguiente palabra. La siguiente pregunta, ¿qué es un grado único de culpabilidad? En este momento le comento a Patricia que el tema del grado único de culpabilidad consiste en que cuando se juzgue a una persona se establezca específicamente cuál es la pena. Pensemos, por ejemplo, en un concurso de delitos. No podemos establecer que con respecto a un delito vamos a imponer la pena mínima y con respecto al otro la pena máxima. Este grado único de culpabilidad o de responsabilidad implica que tenemos que ser congruentes y coherentes con la conducta de la persona que cometió este hecho ilícito para que las penas
no sean incongruentes específicamente en la cantidad de tiempo, tomando en consideración la responsabilidad de la conducta. Y finalmente, porque tenemos muchas preguntas, pero los tiempos obviamente tenemos que también tomarlos en consideración, de Andrea Edith Hernández, aquí nos pregunta cuál fue su experiencia como jueza y sobre todo, ¿qué consejo le da a los futuros jueces? ¡Wow! Mi experiencia como jueza, pues fue precisamente sensibilizarnos a una sociedad que clama justicia, donde debe de haber una cero tolerancia a la corrupción, pero también a la ineptitud, donde los jueces de control y de enjuiciamiento estamos siendo videograbados día con día. Y esto le da autenticidad y transparencia a la forma en que se juzga en nuestro país. Así que mi experiencia fue de un alto aprendizaje de la sensibilidad humana con que una persona llega a tener el carácter de autoridad y juzga específicamente sobre la libertad de aquellas que se encuentran en un proceso, bajo los principios de presunción de inocencia, pero sobre todo, y aquí quiero ser muy enfática, de cero tolerancia a la corrupción y de sensibilidad humana. Y mi consejo a los futuros jueces, por más que mío, es el que yo escuché del señor ministro presidente hace un año y que sigo escuchando, que se arriesguen jóvenes, que luchen por este país, que a veces somos criticados, que a veces somos cuestionados, pero que ustedes continúen con esta lucha por realmente administrar justicia en un Estado de Derecho democrático, porque ustedes constituyen la generación del cambio para este país. Pues con esto hemos casi terminado este taller. Quiero agradecerles de verdad toda su participación. Esta presentación quedará en las redes sociales para compartirla y también para seguir contestando todas las preguntas que por cuestiones de tiempo no fue suficiente realizar. Y quiero terminar finalmente agradeciendo a la persona, a la autoridad que ha hecho esto posible, al señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no solamente por este encuentro entre ustedes y nosotros. Quiero agradecer por ese impulso efectivo y de el cual soy ejemplo de esta perspectiva de género, del apoyo a las mujeres, pero sobre todo a los jóvenes, que para mí constituyen el presente y no futuro en nuestro país. Porque de verdad que tenemos una apuesta por esta generación del cambio y que consideramos que ustedes van a consolidar en este país una justicia para todos, pero también una igualdad y una equidad entre hombres y mujeres. Así que termino con sus propias palabras. La única manera que estas transformaciones, estos cambios y particularmente el sistema penal acusatorio funcione es si todos los operadores, es decir, si tú y yo cambiamos nuestra ideología cultural. Muchísimas gracias, muy buena tarde a todos, muy buena tarde a todos y por supuesto nos vemos a la próxima. Hasta luego.